gozo en saludarles, mis amados. Venimos mirando, haciendo un vuelo de pájaro, un pequeño raconto de los hechos del Espíritu Santo a través del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 11 y hoy miraremos la iglesia en pleno esparcimiento. La iglesia en pleno esparcimiento. Dice en el capítulo 11, verso 19, la iglesia en Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hacia Fenicia, Chipre y Antioquía, hablando a nadie la palabra del Señor. Es decir, iban como mudos hasta que encontraban algún judío o alguna sinagoga. Es decir, Pedro ya había abierto el reino para los gentiles, pero la iglesia todavía no había asimilado esa visión. Iban, pero no compartían sino con los judíos solamente. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía y hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada a la iglesia. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole lo trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año, y la iglesia creció y enseñaron a muchos. Y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez aquí en esta ciudad, en Antioquía. La iglesia en plena expansión. Todavía no habían incorporado la cosmovisión misionera, todavía no habían integrado a su visión la visión de Dios de que todos los pueblos son uno y que de todos los pueblos iba a conformar esta nación multinacional llamada iglesia o asambleas de llamados fuera del mundo para integrar una nueva comunidad de fe, la iglesia del Señor. Y salieron por la persecución. Así que, mis queridos hermanos, muchas veces las adversidades son el combustible que hace que la iglesia tome más fuerza, le da propulsión nueva, le da nuevos impulsos a la iglesia de Cristo. De modo que no siempre reneguemos por la oposición, por la persecución y por la adversidad. A veces es el instrumento que Dios usa para oxigenarnos y ayudarnos a ir más rápido y darle cumplimiento al mandato de ir por todo el mundo. En eso estaban, solo que tenían pequeños inconvenientes todavía. No hablaban sino solo a los judíos, es decir, llegaban a una comunidad, llegaban a una nueva nación y buscaban a los judíos que hubieran allí. Se dice que con más de 10 familias judías se formaba una sinagoga, y desde la sinagoga se contactaban con todos los judíos que, ávidos y hábiles para el comercio, siempre se ubicaban en muy buenas plazas de las ciudades y comercializaban, y de allí entonces obtenían sus recursos y prosperaban. Buscaban las sinagogas y ahí llegaban y predicaban el evangelio, partiendo desde el conocimiento que ya el pueblo judío tiene del Dios del cielo y de su palabra. Pero dice que algunos varones de Chipre y de otras comunidades que estaban también en el grupo de los que venían, cuando llegaron a Antioquía, hablaron también a los griegos. Y para sorpresa de muchos, hubo receptividad. La gente estaba con hambre, como pasa hoy. Hoy también, y a través de esta pandemia, como que se ha sensibilizado el ser humano, el mundo todo, y están abiertos, receptivos
De ahí que, aunque muchas de nuestras congregaciones permanecen cerradas, se ha multiplicado el número de predicadores que de una u otra manera estamos llevando el mensaje a través de diferentes formas y maneras. Algunos Dios nos había propuesto y nos había inducido a través de distintas propuestas para que entráramos en los medios de comunicación. Bueno, yo por mucho tiempo he predicado en radios desde que me formé en el ministerio, pero en las redes sociales como que era un tanto reacio. Pero el Espíritu Santo me mandó esta persecución de la pandemia, nos cerró las iglesias y aquí estoy yo también en las redes, no enredado, pero predicando el mensaje. ¿Por qué? Porque muchas veces la adversidad es el automóvil, por así decirlo, que Dios utiliza para llevarnos más rápidos a cumplir sus propósitos. No renuncies a los malos momentos, no reniegues de ellos. Da gracias al Señor porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. La palabra fue predicada, muchos conocieron al Señor, tanto que la iglesia de Jerusalén tomó noticias y como pasó con Pedro, enseguida lo mandaron a llamar a ver qué pasó, por qué estás predicándole a los gentiles, cómo es que los no judíos están recibiendo el mensaje. Bueno, aquí también apenas se enteraron que había esa revolución de fe por Antioquía, desde Jerusalén mandaron a Bernabé. Y Bernabé, cuando vio que aquel movimiento era genuino, producto del Espíritu Santo, que daba vida a la nueva iglesia, fue hasta Tarso. Recuerdan que por mandato y consejo de los apóstoles, a Pablo se le había sugerido bajar un cambio, dar tiempo de maduración al testimonio y que se quedara en Tarso un tiempo hasta que la iglesia entendiera que realmente él había vivido un cambio. Y como decíamos, hasta el día de hoy el consejo para que alguien se involucre en el Evangelio, si alguien se quiere involucrar a predicar la palabra, que no sea un neófito, es decir, que no sea alguien nuevo en la fe, que haya dado prueba y testimonio de que realmente ha vivido un cambio, una transformación y que es una vida nueva. Ese proceso vivió Pablo y ahora entonces es útil para la predicación del Evangelio. Mantuvo su testimonio, mantuvo la fe, la nueva vida en Cristo y ahora es Bernabé quien lo va a buscar y lo trae y juntos comenzaron a enseñar la palabra. Y claro, la iglesia llena del Espíritu Santo, recibiendo instrucción en la palabra, como decíamos, reciben el soldado con la espada en la mano, que ambas cosas son necesarias. Recuerdan que mencionamos en alguna oportunidad, la Biblia es la espada del Espíritu, es decir, el Espíritu es el guerrero que empuña la palabra. Cuando un cristiano solo mueve la palabra, pero no tiene la llenura, la plenitud del Espíritu Santo, entonces tiene la espada que le falta el guerrero que la empuñe. O si solo se ocupa de ser lleno del Espíritu Santo, pero no se nutre de la palabra, entonces tiene un guerrero pero desarmado, no tiene una espada que empuñar. Pero cuando el cristiano se nutre de la palabra, se reviste del Espíritu Santo, mi amigo, mi amiga, habla y su mensaje penetra, cala hondo en los corazones y el Cristo de la gloria se manifiesta dando frutos a esa palabra. Que Jehová te bendiga y te guarde y él haga resplandecer su rostro sobre ti